Porque la historia se escribe día a día. Buenas noches, mis queridos amigos, seguidores, amigos todos, colegas, alumnos, compañeros de trabajo. Muchísimas gracias por su compañía, por su seguimiento. Nuevamente aquí en Miraflores TV Digital, una noche más para reflexionar y para proporcionarles yo algunas ideas, algunos consejos para ver cómo producir cambios y cómo vivir mejor, trayéndoles muchas novedades. Esta noche, mis queridos amigos, estoy solo. Estoy solo porque quiero reflexionar conmigo mismo. Quiero presentarles las ideas que tengo yo sobre lo que es ayudar a las personas a que resuelvan sus problemas. Los que me han seguido y me siguen de jueves a jueves, aquí a las 9:30 de la noche, han podido ver el programa anterior en el que con una invitada hablaba sobre los problemas que parecen insolubles. Y yo había invitado a una colega que me impresionó tremendamente por su rebeldía a aceptar pronósticos dramáticos, pronósticos negativos de muerte. Y esa rebeldía, como madre, la llevó a hacer un milagro casi. Un milagro que se vio en los sitios, en el hospital donde ella estuvo, con su hija, una niña, una bebé con parálisis cerebral. Y ustedes ya escucharon posiblemente en el programa pasado todo lo que sucedió y todo lo que hizo. Y cómo se rebeló a que le dijeran que su hija no iba a vivir mucho y que iba a tener un transcurso de vida corto y muy limitado, sumamente limitado. Pero yo la traje a ella para que vieran que uno no siempre debe aceptar las condiciones que les dicen el medio ambiente, que les dicen a ustedes otras personas con toda autoridad y muchas veces con muy buena intención. Pero ustedes que viven un problema, ustedes que viven, como muchas personas, dificultades, condiciones que se consideran, se ven, se sienten, se viven, que no tienen salida y sufren y tienen tiempo sufriendo. Quiero entrar lentamente en estas condiciones, por eso que quería hablar, reflexionar yo mismo sobre problemas que se nos vienen en la vida de diferentes tipos, problemas sociales, problemas en la familia, problemas médicos, de salud, problemas de nosotros o de algún familiar muy cercano, de amigos muy cercanos, de familiares, problemas económicos, problemas sociales, condiciones de vida muy negativas. ¿Y cómo hacen aquellas personas que ustedes conocen posiblemente o que algunos tienen
¿Cómo hacen con el problema? Yo quisiera reflexionar sobre esta situación. He traído, acá pueden ver quizás algunos libros, muy pocos en realidad, pero me doy cuenta de que todas las escuelas de psicoterapia están dirigidas a esto, están dirigidas a solucionar los problemas que tienen las personas, los problemas que viven, y han creado diferentes escuelas de psicoterapia para hacerle frente a estas dificultades. Algunas son muy dispares, muy diferentes a otras, pero todas tienen un elemento en común. Todas apuntan a producir un cambio. Desde el momento en que viene una persona, plantea su problema, solicita la ayuda, producir un cambio para vivir mejor, para salir del problema y encontrar soluciones. Todas esos sí tienen en común. La gran diferencia es en el cómo creen que es lo mejor o cómo creen que se debe de proceder para producir el cambio. Y proceder de dos maneras. Proceder nosotros mismos, yo veo en todas las formaciones y en todos los congresos de psicología, nosotros mismos los terapeutas, y cómo proceder, cómo cambiar las personas que viven el problema. Entonces, la buena noticia es que existen innumerables herramientas, estrategias para producir un cambio y resolver problemas. El problema verdaderamente quizás, o la tarea es, ¿por qué no cambian las personas, algunas, cuando tienen problemas y se mantienen con el problema? Y lo viven, y lo siguen viviendo. Entonces, ya nosotros hace mucho tiempo, muchísimos años, nos damos cuenta que son las características que tienen las personas por ellas mismas, o sea, su personalidad, su manera de ser, cómo se han construido, y el entorno en el que viven, el entorno muy cercano, la familia, los amigos, el que remarca más, profundiza más el problema y le da ciertas características, ¿no?, que son como barreras. Entonces, el problema viene por la misma persona y por el medio en el que vive. Un medio ambiente a veces hostil, limitante, frustrador, castrante, ¿no? Acabo de ver a una jovencita de 17 años, ¿no?, con una magnífica madre, muy buena madre, pero castrante, que le ha cortado las alas completamente y la ha hecho tímida. Y es una excelente chica, quiere salir adelante, ya ingresó a la universidad, pero es tímida, insegura y no se adapta a los cambios con facilidad. A diferencia de una hermana mayor, que le lleva 7, 8 años, que es completamente diferente. Se ha revelado lo que no pudo hacer ella donde está ahora, en su adolescencia. Entonces, algunas personas se rebelan y cambian y se oponen a las fuerzas limitantes, de todo tipo, de personas o de condiciones, situaciones. Otras sucumben y no lo pueden hacer. ¿Qué es y cómo se aproximan estas diferentes psicoterapias a ello? Hay un libro, y vamos a ir por parte analizando, estuve pensando todos estos días en ello, que se llama Cambio, casualmente Cambio, escrito por un excelente psicoterapeuta Paul Blaslavsky. El nombre es Cambio y el subtítulo es Formación y Solución de Problemas Humanos. Y va detallando Blaslavsky, Paul, cómo se forma el problema. Y muchas veces, dice él, el problema se mantiene porque son los mismos intentos de la persona, la manera como intenta resolverlos, cuando no tienen solución o se hacen crónicos, los que están manteniendo el problema. O sea, ¿de qué hablamos? De ese estilo de comportarse, que subyace a una filosofía de vida, a un pensamiento, a creencias, paradigmas que se llaman. Entonces, ante el problema, algunas personas lo atacan, habla muy bien Blaslavsky sobre esos mecanismos, otras personas lo ignoran, otras personas huyen, no quieren ni ver, y otras personas le dan
toda ¿cómo le puedo decir? La pleitesía, se adosan, se afilian a la persona que les está haciendo algún tipo de problema o dificultad. Entonces, esta condición es la que a veces mantiene el problema. Y él dice ahí, por eso es que algunas veces, cuando nos cansamos de estar luchando por resolver el problema y decimos ya no queremos saber nada y no se hace nada y se soluciona después de un tiempo el problema. Quiere decir que era su intento, su filosofía, lo que hacía. Entonces, él dice, y yo lo hago hace años, lo que hay que hacer es enseñar a las personas a cambiar su manera de pensar sobre el problema, su filosofía de vida. Hacer que la persona empiece a ver el problema con otros ojos. Y ahí vienen diferentes técnicas psicoterapéuticas a hacer ese cambio. En la terapia sistémica, donde está Braslavsky, terapia estratégica que se llama, lo hacen de una manera muy interesante. En algunas otras escuelas y en ella misma se trabaja lo que se llama la paradoja, o sea, algo que es imposible. ¿Cómo voy a hacer eso? Si eso casualmente yo pienso que lo que está produciendo el problema se prescribe, se sugiere, y hay que trabajar muy estratégicamente en esto, que se haga aquello que parece una paradoja. Eso no puede ser, pero si se vende bien la idea y se hace que la persona se comporte paradojalmente y comienza a observarse lo que va sucediendo, el cambio muchas veces viene de una manera casi mágica. Es increíble. Entonces lo paradójico funciona. ¿Por qué? Porque es una lógica diferente. Es una lógica que pareciera ilógica para esa persona, pero era lo que había que hacer. Viene otro tipo de estrategias para producir el cambio. Acercarse al problema. Y para acercarse al problema, las técnicas en psicoterapia gestáltica, por ejemplo, la Gestalt, hace que la persona no se quede fijada en sus mecanismos de afrontamiento negativos, sino que se acerque al problema para observarlo crítica y analíticamente, para que lo pueda observar y ver aquello que no está viendo. Eso es magnífico. La Gestalt da esa manera, una psicoterapia interesantísima. ¿Cómo lo vivencias? ¿De qué manera lo ves? Y en programación neurolingüística, que también se acerca mucho, porque los creadores han tomado mucho de Peirce, de Gestalt, también se promueve que la persona le dé un simbolismo al problema. A ver, míralo al problema, cierra tus ojos y el problema que me estás narrando, ¿cómo lo podrías representar? ¿De qué forma? Y comienza, lo veo como una muralla, es interesantísimo, lo veo como un foso tremendo. Entonces comienza a trabajarse en algo que es importantísimo. Y me puedo ingresar entonces a otro sistema que es el ericksoniano, que es hipnosis, y hacer lo que la persona en un viaje imaginario comience a trabajar sobre ese simbolismo. Al hacer eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos ingresando al inconsciente de la persona. Y otra de las maneras entonces de trabajar los problemas es ingresando a la mente inconsciente. Entonces, fíjense, tenemos un problema y tenemos muchas maneras de acercarnos al problema. Tenemos muchas maneras de entrar a ese núcleo, pero una de las cosas importantísimas, ya no puedo seguir hablando sin mencionarlo, es, primero, tomar un pleno contacto sincero, profundo, con la persona que tiene el problema. Empatía se llama. Estar en una relación empática, entenderlo, permitirle que hable, escuchar y escuchar. Y aquí viene la otra parte que en otra escuela de psicoterapia también lo hace.
escuchar de qué manera está hablando, la narrativa, cómo describe el problema que tiene, de qué manera lo narra, cómo es su drama, y encontrar patrones lingüísticos que podrían estar equivocados en una buena construcción. Entonces, ahí comenzamos a sugerirle, confrontando lo que dice, algunas de las cosas que expresa. En PNL es el metamodelo. En el caso de la psicoterapia sistémica narrativa, es inducir a la persona a que lo cuente de otra manera. Y viene otra nueva manera. Fíjense cuántas maneras hay de aproximarse. Por eso que quería hablarlo tranquilamente para poder desmenuzarlo. La terapia, psicoterapia breve. Pero antes de continuar con esto, me gustaría mucho que ustedes me planteen algunos problemas, como en estos días he estado en algunas conferencias y el auditorio me ha presentado algunas cosas muy interesantes para poder resolverlas. Les pido que me escriban, que se comuniquen al 967-231-109. A ver, si tienen lápiz ahí, apúntenlo. 967-231-109. 967-231-109. Les agradecería tremendamente que me hagan algunas preguntas. Bueno, a ver, continúo. Entonces, viene algo que también es muy interesante, psicoterapia breve. ¿Cómo hacen estos terapeutas breves o alguien que está muy cercano a ellos? Por ejemplo, aquí Mark Bellebach tiene 24 ideas para una psicoterapia breve. Muy interesante, ese tiempo que lo estaba revisando y viéndolo siempre. Y dentro de la psicoterapia breve, una de las maneras también de aproximarse al problema, de ver cómo podemos ayudar a que se superen los problemas, es lo que se llama la pregunta mágica. La pregunta mágica, el milagro, la pregunta milagrosa, creo que va por ese lado, es ayudar al paciente, a la persona, a que vaya al revés, que no vaya tanto a describir cómo comienza su problema, sino más bien que comience a inventar y a hablar cómo sería su vida cuando ya no tenga el problema. Por eso ahí viene como esta pregunta milagrosa, y de Chaser, que es uno de los que propugnaba eso en terapia, lo que se llama también terapia centrada en soluciones. Yo recuerdo cuando hacía mi entrenamiento en hipnosis ericksoniana, Raúl Miserra trajo esta parte, que es otra, miren, repasando varias escuelas de psicoterapia. Terapia centrada en soluciones, de Raúl Miserra, de Chile, que nos entrenaba en hipnosis ericksoniana, trajo al último esta psicoterapia, terapia centrada en soluciones. Yo tengo un video sobre él, muy interesante, y va narrando cómo ayudar a que la persona salga del dramatismo, solamente preguntándole, ¿en algún momento podrías pensar cómo sería tu vida sin este problema que estás narrando? Imaginémonos que ha habido en la noche una situación milagrosa, a veces hay milagros en el sueño, y mañana te despiertas y comienzas a ver tu vida como si hubiera pasado mucho tiempo, y ya no tienes el problema, ya no lo tienes. Y entonces, a ver, ayudarlo a ver, nárrame, dime cuántas cosas, cómo podrías comenzar a ver esto mismo y cómo lo verías en el tiempo, lo que ya es pasado, que ya no lo tienes. Entonces se le va persuadiendo a que tenga un nuevo enfoque, inclusive más esperanzador, y se le ayuda a la persona que tiene el problema
a que empiece a describirlo de una manera más optimista, cosa que no había estado, porque verdad que los problemas, y muchos que son muy graves, tienen una cualidad muy negativa: absorben el foco de pensamiento, absorben la conciencia hacia el drama que se vive y no da espacio para que se piense en otra cosa, porque el cuerpo quiere soluciones, el ser, el myself, mi ser, mi yo, mi mismo yo, mi ser. Entonces se focaliza mucho. Entonces no es muy bueno este intento por que el cuerpo, la mente, el ser hace para resolver el problema. Sí, pide atención hacia el problema, pero también necesitamos tomar cierta distancia y poder acercarnos al problema y verlo, y comenzar a analizarlo. Entonces, en esta otra herramienta, que es una de las tantas también, se comienza a ver las soluciones, se comienzan a ver las posibles soluciones. No quiero pasar más tiempo también sin decirles que cada escuela de psicoterapia no tiene una o dos o tres estrategias para resolver el problema. Tiene decenas, un montón, muchas estrategias para resolver problemas. Entonces es muy ambicioso también de mi parte, porque estoy haciendo algo resumido, demorándome un poquito en algunas de ellas, en ver algunas de las estrategias que proponen. Pero junto con esto me da mucho gusto observar y darme cuenta de que casi todas, o muchas de ellas, tienen una posición integradora, que es lo que yo hago y lo que dice acá: psicoterapia integrativa. Y yo como nombre le pongo a mi psicoterapia, que la integro yo, ¿no?, a través de realidades. Entonces, mis queridos amigos, estoy repasando con ustedes técnicas gestálticas, técnicas sistémicas, y dentro de las sistémicas, terapia breve, terapia estratégica, cómo producir algunos cambios. Lo primero que tendríamos que hacer, como le digo, como psicoterapeuta, es escucharlo y hacer una empatía, escuchar cómo lo describe el problema y encontrar junto con él algunos patrones de esta descripción que son ilógicos a veces, como el ver, el sentir, que lo dicen muchas veces, que no tienen cómo resolver esto, que no pueden vivir más con esto. Entonces, darles una esperanza es algo importantísimo. Y entonces hay que hacer una cierta psicoeducación, educarlo en la manera de pensar que tienen los seres humanos, que esta manera de pensar puede ayudar, pero a veces profundiza más el sufrimiento. Entonces, una vez que tenemos esto, todos nosotros, y yo ayudo al paciente, soy didáctico en eso, a que conceptualice su problema dentro de alguna de las corrientes que yo considero importante. Por ejemplo, puedo hacer que empiece a pensarlo desde un punto de vista de la psicología social, de la psicología del desarrollo humano, desde el punto de vista del componente erótico sexual, si es una pareja, por ejemplo, o es una señora, una mujer, o es un hombre, que vienen solo primero a veces, muchas veces, y después vienen en pareja, pero que están viendo su problema y por lo que me narran yo veo que tiene un fuerte componente erótico sexual. Si tiene un fuerte componente erótico sexual, entonces para resolver el problema habría que enseñarles un poco algo de sexualidad, biología de la sexualidad, psicología de la sexualidad, aspectos sociológicos de la sexualidad, cómo ha cambiado culturalmente también la sexología y cómo es su proceso de desarrollo erótico sexual y cómo presume que podría ser el desarrollo erótico sexual de su pareja
hombre o mujer. Y entonces podemos comenzar ahí a profundizar en el problema. Tiene un 60% de componente erótico sexual, 70, 80%, y el otro aspecto entonces se lo comió, fue demasiado el aspecto erótico sexual, el apasionamiento y los otros aspectos, ¿por qué no se desarrollaron? ¿Qué pasó? Y se agotó esa excitación y lo otro, no, lo otro diciéndole la parte espiritual o la parte amorosa, la parte psicológica, ¿no? La parte de amigos, de compañeros, no se desarrolló. ¿Por qué? Y comenzar a estudiar eso. Y comenzamos a indagar y encuentro que muchos de los problemas de las parejas se pueden solucionar encontrando dónde es el punto donde más se desencuentran y por qué se llega a eso. Los problemas, otro de los puntos de vista, también se pueden ver de la siguiente manera. Justo temprano, en la mañana, una mujer joven, 39 años creo, profesional, su pareja, también profesional, de la misma profesión, con un problema grave. Él le ha dicho que ya no quiere seguir con ella. Ella se ha desesperado. Pero aquí pasa algo. Ella fue primero la que le propuso separarse un tanto porque no podía vivir en las condiciones, no le gustaba y quería separarse para tomar distancia y él no quiso y le suplicó. Y ella se puso muy firme y esto estaba de acuerdo a su personalidad. Ella había sido imponente, era la que tomaba las decisiones, era la que decidía qué hacer, qué no hacer, qué comprar, cómo seguir su ritmo de vida. Y acá tomó ella también la batuta y dijo que no se sentía bien, ¿no? Creo que pensaba que podría haber una cierta infidelidad, pero no comprobada, sino una lejana, más o menos sospecha. Y él no quería y le pidió y le suplicó. Pero se fueron de viaje por alguna razón, ella o él, o los dos, no recuerdo. Y cuando regresa, alguien le habla dónde fueron y ella quiere retomar. O se encuentra con una sorpresa, él ya no quiere. Él, muy educado, los dos con muy buen trato, pero de esta manera, con este conflicto. Él ya no quiere, y con mucho respeto le dice que van a seguir, pero que él ya no quiere mantener la relación. Están en un proceso de mayor capacitación, de maestrías en sus profesiones, y él le da más importancia a eso, pero que su premisa es no seguir. Ahí ella cambia completamente. Ahora ella es la que comienza a perseguirlo. Y el problema entonces está ahí. Entonces yo conversaba con ella y otro de los aspectos importantes para la solución de problemas es tomar esto, fíjense. Como yo he tenido varias conversaciones con ella, yo he podido entrar a su sistema de pensamiento, me ha dado mucha confianza, me ha contado muchas cosas íntimas de ella, que yo fui conceptualizándola, viéndola dentro de un patrón de interpretación de su personalidad. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué vienen los problemas a las personas? Según la programación neurolingüística, le voy mostrando, le digo, hay algo que es a veces duro de entender para solucionar los problemas. Y es que toda conducta humana, como una frase, uno de los principios, toda conducta humana nace con un propósito positivo. Entonces, a veces es muy difícil poder encontrar ¿y cuál es el propósito? No puede ser si eso es negativo, algo que puede ser sumamente grave, habría que encontrarle. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, yo le digo, en ese punto
tu problema, ¿por qué surge? ¿Cuál es la intención positiva del problema que estás viviendo? ¿No será que este problema, como lo vives ahora, con todo este dolor, esa incertidumbre, que se acaba la relación, se termina, después de más de 8 o 10 años que se conocen desde muy jovencitos, es porque te está exigiendo a que cambie tu personalidad? Muchas veces sucede eso, que el problema obliga a que la persona cambie en cosas básicas, profundas de su personalidad. Entonces me dice, yo había estado pensando en algo de eso. Y yo ahora me he dado cuenta que sí, yo abusé con él y fue muy mandona, me engreí mucho, ya está, pues ahí está, ya me llegó a mí. ¿Y qué piensas hacer? Estoy tratando de cambiar, pero yo creo que él piensa que si esto y ese cambio que yo voy a hacer solamente se debe por el temor, y después que se solucione esto y que nos estabilicemos un tanto, yo vuelvo a hacer la de antes. Comienzan las barreras para el cambio, pero es necesario, de una manera, a veces es duro decirlo, es necesario que todavía sufra. Él no se da cuenta posiblemente, eso me pasa con muchas parejas, hombres o mujeres en cualquier lado, que esa manera de solidificarse, centrarse en una posición casi sádica, mientras la otra persona, la pareja, asume una posición depresiva, tiene que tener como una economía psicológica, un animus económico. Ese animus es como decir cuánto necesitas sufrir para producir verdaderamente un cambio en tu personalidad. Y ahí se va dando esta situación. Entonces ahora ella está completamente comprometida a que la ayude yo a producir el cambio que ella vislumbra y se da cuenta que tiene que producir en su personalidad, para que el problema que ahora tenga se diluya, se pierda, se supere y ella realmente pueda nuevamente reconquistar esa relación. Entonces, no es fácil. Los problemas muchas veces, no sé si algunos de ustedes ya pues estarán pensando, ojalá que me puedan escribir o llamar o decirme algo, muchas veces los problemas son muy difíciles, son problemas de salud, son problemas económicos. Uno no le va a dar plata, dinero, pero sí una nueva manera de pensar, una nueva manera de aproximarse. Y ahora que pienso eso, que es otra de las maneras de enfrentar el cambio. Mi ya conocido y famoso Z-Point. Z-Point. Permítete la felicidad, allowing happiness, es una palabra clave, que es el proceso y el protocolo de trabajo de Z-Point. Grant Connolly, en otra manera, en otra de las escuelas para superar los problemas, él dice algo bien interesante. Él dice, y lo estoy trabajando en los últimos años ya de una manera muy... Voy a hacer los invito, mis queridos amigos, el 8 y el 9 de junio, ya casi está llenándose, tengo 10, 12 ya participantes, falta que se comprometan ya, pero ya todos han aceptado un seminario taller de 10 horas de duración con Z-Point. Voy a trabajar Z-Point 10 horas, 5 horas el sábado, 5 horas el domingo. ¿Ya? Los que gustan me pueden llamar por teléfono y vemos todavía si puedo incorporarlos a este. Va a ser un taller sumamente interesante. Bueno, regreso. Grant Connolly dice, todo lo que percibimos se une inmediatamente a un patrón emocional. Todo lo que percibimos se une inmediatamente a un patrón emocional. Podemos intentar cambiar lo percibido, un problema. Podemos cambiar lo percibido no solamente hablando, que las terapias narrativas que se llaman, que son excelentes, estoy viendo todo,
y estamos viendo, sino también de otra manera. Y para mí ese es un cambio de paradigma en el trabajo psicoterapéutico. Podemos cambiar, si se forma un complejo pensamiento, emoción, no solamente ingresando a la parte cognitiva, con estrategias muy hábiles que son importantísimas y poderosas. ¿Y qué tal si haces así? ¿Qué tal si esto otro? Pero proponiendo siempre, hablando. Él dice, no, si solamente le decimos a la persona, cuando piensas en el problema, no me lo cuentes, no me digas, no me lo narres nuevamente. Tu mente inconsciente ya sabe todo, hasta más de lo que tú puedes hablar. Fíjate qué sentimiento te viene. Y es todo un trabajo enseñarle a las personas qué es un sentimiento y qué es una emoción. Un sentimiento puede contener emociones. Por ejemplo, un sentimiento es, me siento limitado, me siento traicionado o traicionada, me siento impotente. Y pueden haber una serie de emociones en esto, pero hay un sentimiento. Le dice, ubiquemos el sentimiento primordial, básico. Me siento frustrado. Puede ser una emoción, la frustración, sí, pero se siente limitado. Me siento que no puedo hablar. Es un sentimiento. Y ahí hay varias emociones. Entonces él dice, trabajemos con las emociones, y es lo que hago. Y liberemos la emoción mediante un hábil procedimiento, estrategias casi hipnóticas, donde todo el trabajo lo va a realizar la mente inconsciente. Es la mente inconsciente mediante palabras, afirmaciones, un trabajo de meditación muy parecido a mindfulness, el que va a liberar la emoción. Entonces él dice, si liberamos la emoción, el pensamiento, la manera como se conceptúa el problema, va a cambiar y cambia. Y entonces ahí vemos que para solucionar problemas, no solamente hay que hablar, dar consejos o dirigir a que la persona piense de otra manera, sino que podemos trabajar también con el cerebro y la mente inconsciente que lo posee o que está en el cerebro, ¿ya? Trabajando, liberando las emociones, y al cambiar las emociones cambia la concepción del problema, cómo lo conceptúo. Y al tener esa libertad, comienzo a ser más creativo, eso lo veo a cada rato. Comienzo a tener más innovación, más creatividad, y comienzo a tener hasta más energía, porque la energía negativa que contiene el problema en sí se disuelve, se diluye, y entonces queda una cierta concepción, pero que se une a otras concepciones en neuroredes, pues ahí entro ya a la parte de neurored, de neurociencias, y se produce un cambio al trabajar exclusivamente con las emociones. Y ahora entonces ingreso al otro mundo. Tenemos terapia familiar sistémica, terapia breve, terapia estratégica, terapia gestáltica, programación neurolingüística, en un cierto modo. EMDR es lo que voy a entrar. Z-Point, que trabaja exclusivamente con las emociones de una manera linda y suave, liberando emociones negativas para cambiar el modo de pensar y el modo de vivir el problema. Y comienza a verlo de una manera diferente. Entonces ahora quisiera tomarme, qué bárbaro, se me fueron como más de 45 minutos. Entonces, otra manera de solucionar problemas es con la estimulación al cerebro de los dos hemisferios cerebrales para que la persona que está sufriendo un problema que puede significar un trauma, un problema que puede ser un trastorno de estrés postraumático, un problema que puede ser una fobia, un miedo irracional, un problema que puede ser una depresión o una obsesión, un problema que puede ser procesos
más fuertes todavía, como adicciones, ciertos tipos de adicciones, trabajar estimulando los dos hemisferios del cerebro para que procese el cerebro de una manera, mediante pasos muy bien estudiados, 8 pasos, una metodología excelente, comience a transformar aquello que estaba produciendo un tremendo dolor y encontrarle una solución. Y es lo que yo veo. Y esto se llama EMDR. EMDR son las siglas de desensibilización y reprocesamiento mediante el movimiento de los ojos, o sea, estimulación a los dos hemisferios cerebrales, moviendo los ojos de un lado al otro mediante pasos muy bien estudiados o estimulando un lado y otro lado del cuerpo, siempre bilateralmente, o un sonido a un lado y a otro lado, en secuencias, estimulando el cerebro y ahora haciendo cierta manera de hablar, dando algunas ideas que se llama entretejido, como entretejiendo en la mente de la persona que está siendo estimulado su cerebro para que se produzca un cambio que lo ayude a resolver su problema, a salir del problema. Entonces, la otra parte a la que entramos, y a la que les quería decir, es lo que se llama ya neurociencias, una estimulación neurobiológica para producir consecuencias psicológicas, cambios psicológicos, maneras diferentes, liberarse, así como Zeta Point libera las emociones negativas con el trabajo directamente en la mente inconsciente, EMDR libera también las emociones negativas para que se unan los pensamientos a otras neuroredes más adaptativas a la vida del paciente, que por ahí las tienen, y casi todos. Y entonces es otra manera de ver cómo solucionamos los cambios, o cómo solucionamos los problemas, digo, cómo producimos el cambio. O sea, el cambio lo podemos producir sugiriendo a la persona de manera muy hábil a que piense de otra manera, haciéndole preguntas, haciendo que se acerque al problema, haciendo lo que también se llama un reencuadramiento, un remarca, un reframing, reencuadre, como un marco, reencuadre del problema. Ese reencuadre es algo bien interesante, que lo cuente o tú lo comienzas a interpretar de una manera diferente. Un ejemplo que está en el libro este de Cambio, muy interesante. Un niño, Mark Twain, creo, un autor, no me acuerdo cómo se llama, un personaje de la literatura americana, es castigado y está pintando, lo castigó su papá, y tiene que pintar toda una cerca de madera y dice, no vas a salir a pasearte, por ahí había un río y los chicos de vacaciones iban al río, y le dice, te vas a poner a pintar toda la cerca, larga. Y él dice, ¿y ahora qué hago? Mis amigos van a pasar y me van a ver. ¿Qué hago? Tengo un tremendo problema en su imagen, se van a reír, se van a burlar de él. Entonces tiene una idea maravillosa. Agarra su tacho de pintura y comienza a pintar la primera tabla. Pero la pinta con un tremendo esmero. Y pinta otra y va pintando así las tablas. Y por ahí, blum, aparece el primer amigo. Lo mira y se mata de risa. Ja, ja, ja. Dice, te han castigado, no puedes ir a jugar con los otros, tienes que pintar toda la cerca. No le hace nada de caso. Y sigue pintando y agarra su pintura y otra tabla y otra tabla. Y no le hace caso, el otro se cansa de reírse. Y hay un momento que le dice, oye, no me digas que tú estás divirtiéndote o gozando con eso. Entonces ahí, reframing, reencuadre, le dice, ¿tú te das cuenta de lo que es hacer esto? El cuidado que hay que hacer. ¿Tú sabes cómo me tengo que esmerar en que todo esto que va a ser mi obra de arte? Esto, y comienza a hablar sobre lo que está haciendo. Entonces el muchacho le dice, ¿qué? Y sigue haciéndolo. Y entonces mira, ve acá cómo termino la tabla, hay que ver con mucho cuidado. Estoy viendo que esto va a ser una obra de arte mía, esto es excelente.
comienza a hablarle de una manera diferente, ya no está castigado. Entonces el muchacho lo que dice, por favor, déjame que te pinte yo una tabla, ya quiero ver a ver. No, no, le dice, déjame por favor. No, no. A los 20 minutos, 15 chicos están haciendo cola rogándole para que le dejen pintar la cerca. Ese es un ejemplo que pone Paul Laszlo sobre lo que es un reencuadre. Algo negativo, convertirlo en algo llevadero, en algo mejor. Pásenlo eso, por ejemplo, a sus problemas. ¿Cómo podría, es un reto a la creatividad? ¿Cómo podrían hacer un reencuadre? Así como yo le dije a mi paciente que tenía problemas con su pareja, de repente el problema que tú tienes te está obligando a que cambies tu personalidad, a que no seas como tú has sido antes, inclusive en la parte sexual. Y a él también, porque él también se benefició de que sea mandona, de que tú tomes las decisiones, y él se dejó llevar hasta que ya se cansó y se presentó alguna situación por ahí confusa y difícil. Pero a los dos el problema los está obligando a que hagan un cambio. Y ahí viene mi idea de que traigo de Ilya Prigogine. Ilya Prigogine es un científico ruso, ganador de un premio Nobel por su teoría de los sistemas disipativos. Dice, los sistemas se tienen que acomodar al cambio. Si no se acomodan a los cambios físicos, el sistema tiembla y se puede romper si es una máquina. En el sistema social, trayendo al sistema social, sucede lo mismo. Los sistemas son sencillos, se parejan, enamorados, pero se van haciendo más complejos. Se pueden ir a convivir, se pueden poner de novios, se pueden casar, y el sistema en sí exige una mayor complejidad. El rol de los esposos ya no es el rol de los enamorados ni de los novios. El rol de los que fueron esposos ya no es solamente ser esposos. El rol se hace más complejo, tienen que aprender a ser padres. El sistema exige un cambio de roles, responsabilidades. El sistema se va haciendo más complejo. Ya no solamente son padres, tienen que aprender a ser suegros. Y tienen que comportarse como suegros. Porque si no el sistema sufre y vienen los problemas de dificultades psicológicas en alguno de los miembros. Y después tienen que aprender a ser abuelos. Entonces, la teoría de Ilya Prigogine sobre los sistemas disipativos también es otra manera de pensar. Estamos produciendo los cambios y el problema no es una manera de obligarme a que yo produzca cambios en mi vida. Toda conducta humana y toda conducción que se vive así puede tener o nace con una intención positiva. ¿Para qué será? Para cambiar mi estilo de vida. A mí me hizo cambiar ahora último una tremenda alergia que me agarré y me ha obligado a ¿qué? A comer más sano, a cuidarme para salir de mi cuadro alérgico, que ya casi lo he superado. Pero el problema me hizo cambiar. Entonces, ahora que me faltan solamente 5 minutos, quisiera decirles que hay muchas maneras para producir cambios en la solución de problemas. Pero si la manera como están tratando de solucionar el problema que están viviendo no resulta, cambien. Dejen eso y busquen hacer otra cosa. Busquen otra manera. Busquen ayuda profesional. Si son profesionales, busquen también otra manera de un profesional que les pueda dar luces con otro enfoque psicológico. Ustedes mismos busquen la manera de ver aquello que estaba invisible para poder hacer lo que ahora creen que es imposible. Es en esa apertura de mente donde se puede encontrar las soluciones. Albert Einstein decía, yo he leído mucho de su biografía, muchas cosas muy interesantes, para resolver problemas complicados, y si no lo puedes hacer, rompe las reglas, no las reglas morales, las reglas de metodología lógico,
de aproximación lógica, lógica matemática, de lógica física, de lógica de pensamiento. Si no puedes resolver un problema que es complejo, rompe las reglas. Las reglas no te están sirviendo. Y salte de las reglas. Si no, él no hubiera podido crear su teoría de la relatividad si es que no se hubiera imaginado qué sería un hombre parado en la punta de un rayo de luz transcurriendo por el universo. Pucha, que hay que ser bien loco para pensar eso. Pero lo hizo. Ya vieron. Teoría de la relatividad. Una diferencia en la concepción de tiempo y espacio. Y el nuevo físico que tenemos ahora, Stephen Hawking, ya está haciendo, ya falleció, pero mucho en su concepción del todo. Y Michio Kaku, un astrofísico teórico excelente, Michio Kaku. Apunten y síganlo. Tiene partes psicológicas, Michio Kaku, su concepción de la psicología del futuro, cómo vamos a ser los seres humanos. Entonces, una de las maneras como vamos a crecer, creo yo, es aprendiendo a resolver problemas de maneras diferentes a las que nos enseñaron los padres, porque lo observaron, a veces ni nos lo dijeron, pero vimos. Para resolver un problema hay que gritar, hay que enfrentarse, hay que combatir. No lo dijeron, no nos lo dijeron, lo vimos, actuaron. Y como a veces les fue bien, nosotros queremos que así debe ser. Y no siempre es así. A veces sí, pero muchas veces no. Entonces, creatividad. Y faltándome unos cuantos minutos que se me fueron volando, pues yo quería conversar con ustedes. Muchas gracias los que me han seguido hasta este momento. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas las madres, primero de mi familia, mis hijas, mi ex esposa también, a la madre de mis hijas, a las madres de mis otros amigos, a mis cuñadas, a todas las mamás, a las madres colegas, amigas, a todas las que son mamás. Muchas gracias a todas las mamás que nos enseñan a ser mejores hombres. Si es que sabemos entender ese mensaje. En el Día de la Madre aprendamos a ser mejores hombres, mejores varones, para ser hijos y para ser esposos de madres que tienen que aprender algunas veces, y hay que decirlo, muchas veces madres que tienen que aprender, porque son madres que no les enseñaron a ser madres, y han tenido que inventarse ese comportamiento de madre. Muchas veces hay madres que son madres a los 16, 15 años, todavía no aprendieron a ser hijas y ya tienen que saber ser madres. Es difícil para ellas. Madres que conocemos que son empleadas nuestras, o que son empleadas secretarias, mujeres esforzadas, madres solteras, madres en matrimonio, madres que están solas, abandonadas posiblemente. Mi amor, mi respeto a todas esas madres buenas. Y si son madres que no son muy buenas, también acérquense al amor. Si son madres que no saben dar cariño, apachurrar a sus hijos, a sus hijas, porque nunca lo hicieron con ustedes, apréndanlo. No solamente es dándole una buena comida, regalitos, sino dando ese amor y ese cariño que las mujeres lo saben dar, aun cuando no lo recibieron. Y muchas veces no lo han recibido. Sean madres. Tienen todas las cualidades biológicas para ser madres. Tienen todas las espirituales, energéticas. Rescaten y sean esas madres que están en el fondo. Porque yo sé, perdonen, no se llenen de resentimientos, bótenlo. Ahí ese es un problema. Si tienen resentimientos, saquen eso, no lo tengan y tengan un lindo Día de la Madre, porque el amor cura todo, cura muchas cosas. Ese sentimiento de amor implica respeto al ser humano. Y qué lindo poder respetar a la madre. Viejita linda, que estás con mi viejo allá arriba. Feliz día. Que la pasen muy bonito. Y con todas las madres que se fueron allá y que están allá arriba,
y que sé que nos estás escuchando, y todos ustedes que tienen sus madres también, que ya no nos acompañan, un amor y un beso inmenso al infinito. Y llenémonos de esa energía vivificadora que da vida, esa energía que da vida. Y feliz Día de la Madre a todos. Ya se me fue el programa, me da mucho gusto haber estado con ustedes y que un jueves, víspera del Día de la Madre, me haya podido dirigir a ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Un gran amor, feliz Día de la Madre a todas mis madres que conozco y las que no conozco también. Hasta el próximo jueves, un gran abrazo para todos. Nos vemos el próximo jueves, 9:30 de la noche, aquí Miraflores TV Digital. Hasta luego. Miraflores. En vivo a través de nuestra